amigos y amigas de la respuesta. Innegablemente, la muerte del Papa Francisco ha sido capaz de conmover a medio mundo. Las manifestaciones de solidaridad, de pesar, de reconocimiento han sido increíblemente copiosas, numerosas y espontáneas. En todos los ámbitos de Occidente al menos, el Papa Francisco sembró con su humildad, con su forma llana y convencional de ser, con su modestia y en la forma en que él quiso vivir, la gente y sobre todo nosotros los católicos le tomamos aprecio, respeto, afecto al Padre, al Santo Padre de nuestra Iglesia, Francisco. Yo viendo una fílmica de su funeral, de su velatorio, y viendo el ataúd que él pidió, con el que le habrían de enterrar ayer sábado, me conmoví mucho por la sencillez, la modestia, la humildad que revelaba. De madera, un cajón ordinario. Vivió y enseñó mucho con su ejemplo. Sembró el Papa Francisco. Había sido el primer latinoamericano en ser papa, venía de su patria Argentina con un historial de probidad y dedicación. Parece que en las luchas sociales y políticas, cuando Argentina pasaba aquel horror de la dictadura militar y los desaparecidos, el Papa, entonces obispo, fue muy importante, fue respetado y estuvo del lado de la verdad, de la justicia, contra el abuso. Tenía merecimientos sobrados para pasar a ser Papa, la autoridad suprema de nuestra Iglesia. Y naturalmente introdujo cosas que no dejaron de desconcertar a muchos católicos, y yo me incluyo en ellos. Su actitud frente a las agendas de los progres fue muy laxa, muy acogedora, y evidentemente eso le despertó cierta, no resistencia, porque tenemos deber de obediencia y respeto, pero cierta objeción, sobre todo porque lo que hemos seguido, por ejemplo, la devoción por San Juan Pablo II, aquel iluminado mártir, baleado, Papa Santísimo, y la profundidad de las enseñanzas teológicas de Benedicto XVI, evidentemente las novedades y las innovaciones emprendidas por Francisco nos
desconcertaron bastante, pero con el respeto y el cariño y el reconocimiento de que él merecía hacerlo y que lo estaba haciendo en general bien. Se nos fue el Padre, el Santo Padre. El sábado, cuando esto se quedaba viernes, no sabemos exactamente cuántos jefes de Estado del mundo van a asistir. Había una especie de interrogante, de suspense, que si Trump iba, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, o si al menos enviaba a su vicepresidente, Vance. Y hasta se llegó a decir que había la posibilidad que el propio Putin fuera, porque Putin es cristiano, ortodoxo, pero cristiano. Y creo que Zelensky, el presidente de Ucrania, se aseguró que iba. No sé al momento que grabo viernes quiénes fueron. Hoy domingo se sabrá. Yo le decía a mis hijos, si Trump y Putin y Zelensky asisten todo el funeral, al enterramiento, no habría un lugar más ideal para apretar la posibilidad de la paz, que parece ahora alejarse porque Putin atacó duramente a Kiev, la capital de Ucrania, creo que el día miércoles en la noche. Y Trump se exasperó y dijo, Vladimir, para eso. Pero ya le había hecho a Zelensky una amonestación. Estaba bravo porque usted no está favoreciendo. Zelensky, que dice que él no cede nada, una pulgada de su territorio de Ucrania para la paz. Bueno, cerrando el camino de la paz, porque Rusia evidentemente no se va a retirar totalmente. Incluso Zelensky pretende, según afirmó, Crimea. Que Crimea, cuando Obama era presidente de Estados Unidos, fue cuando se produjo su conversión. Y entonces, como decía Trump en un Twitter, entonces no dijeron nada. Ahora quieren recuperarla con guerra. Entonces le preguntaban en un momento, ¿y qué concesión usted, presidente Trump, considera que puede recibir el presidente Zelensky en nombre de Ucrania? Entonces dice, bueno, que no le cojan más de su país, porque lo puede perder todo. Ay Dios, ¿qué quiere esto decir? El presidente de Estados Unidos dijo, si esto sigue trancado, que yo me estoy dando cuenta que era más difícil de lo que pensé, me voy a apartar pura y simplemente, y entonces que decidan ellos. Y Europa, que ha estado azuzando la guerra, que está ahora en un proceso de autodefensa, que se meta en la guerra. Pero nosotros ya no seremos solidarios de OTAN ni participaremos en ella. Y se han estado intercambiando los embajadores, bueno. Pero si coinciden en el Vaticano, sabe Dios, solo sabe Dios. Se produce un acercamiento y ahí pueden comenzar a recuperar la esperanza de la paz que el mundo tanto necesita. De manera que el programa lo teníamos que iniciar con ese
evento, con ese suceso, la muerte del Santo Padre, el Papa Francisco, que ha tenido escala mundial en el dolor y en el respeto. Evidentemente, medio mundo, Occidente, se conmovió. Y para la comunidad mundial católica era, o es, y será una satisfacción, porque creo que incluso desde otros sectores, con el ecumenismo en las manos, se han hecho reconocimientos del papel de Francisco. Pero ahora viene el cónclave para elegir nuevo papa. Un proceso complicadísimo y misterioso, milenario, hasta que salga humo blanco. Y ya se dice, y creo que hay razón para decirlo, que hay unas tensiones ideológicas más que teológicas entre los cardenales posibles. Una parte conservadora y otra parte liberal. Ahí vi que hay hasta un millennium ucraniano, muy joven, que si lo eligen haría un papado de más de 30 años. No pueden ser de 80, pero este es muy joven, el más joven de todos. A mí realmente, debo decirlo porque hace 2 programas lo mostré, el que me gustaría que fuera es Robert Sara, el africano. Yo traje aquí en un momento y mostré el libro de él, una entrevista con un periodista, un intelectual francés importante. Se nos hace tarde y anochece. Lo comencé a leer y llegué lejos leyéndolo, y mi admiración por él. Él naturalmente fue un alumno avanzado del sabio teólogo Benedicto XVI, que fue evidentemente asediado y cercado por escándalos. Y ya no tenía la edad ni la salud para seguir y se vio necesidad de renunciar. Pero Robert Sara, de África, esa respuesta que ese hombre da en esa obra son maravillosas. Hablando, por el título ustedes se imaginarán, se nos hace tarde y anochece, tanto a la iglesia como al propio Occidente. Se siente la formación erudita del maestro que tuvo, que lo reconoce a cada momento en la obra, Benedicto XVI. Cada quien aspira al suyo. Otros querrán, otros Francisco. Entonces ahí entran las cuestiones, modificar prácticas en la propia misa, la participación de mujeres, el celibato, todas esas cosas que son la contraparte. Es decir, que vamos a pasar ahora unos días tensos, esperando a ver qué va a ocurrir con ese poder, que es el Vaticano, es la religión católica, que tiene miles, no sé cuántos millones somos, pero muchos. Vamos a ver cuál va a ser el nuevo guía supremo de la Iglesia Católica. Francisco ya está y pidió que no lo velaran con
la pompa y la solemnidad impresionante en la sede central de la Catedral de San Pedro, ¿no? Primero dijo que quería morir en su casa y así murió. Después que lo entierren en la iglesia de Santa Marta, donde parece que él tuvo un tiempo de obispo, que ahí hay una especie de tumba preparada para la posibilidad de que un papa pueda ser sepultado allí. Cambio interesante, pero vamos a ver qué ocurre con el nuevo papa elegido. Me quedé pensando, en medio de todas estas tremendas circunstancias que hemos vivido, ya saben ustedes hasta dónde nos ha golpeado ese desastre de la jet set. Cada vez que uno piensa en esos 234 dominicanos muertos y cerca de 150 heridos graves, de repente, en un solo minuto, se desploma ese techo frágil y vulnerable y quedan los escombros. Y bajo los escombros, la tortura de ir aguardando el crecimiento de quiénes son, cuántos son, cada uno aumentando el dolor insoportable. En medio de esas circunstancias, he estado observando las circunstancias nacionales. Ayer, el jueves, se dio una muestra interesante. Amnistía Internacional, una ONG al servicio de ONU, de la Cueva de Trampas de Naciones Unidas, que yo llamo, dictó una exigencia al gobierno dominicano que retirara esa política inhumana de la cuestión de las parturientas haitianas, que el gobierno ya está decidido, y así lo ha emprendido, a organizarlo de otro modo, que a mí no me satisface totalmente, pero es un principio. El precio, dinero, para mí no tiene importancia porque se sabe que en Haití quien manda es la mafia del mundo. Y ahí no se puede hablar de dinero como límite. Y después, la deportación inmediata, porque es ilegal, sí es promisoria. Pero la reacción del presidente de la República en la frontera el día viernes fue interesante. Le dio, como se dice, un boche a la Amnistía Internacional. Y le dijo, mejor será que se vengan a Haití, a trabajar en Haití. ONU estuvo años allá y le sacó en cara lo que está pasando en Haití. Trabajen allá, que yo defenderé como presidente la seguridad de mi país. Y en eso que estamos. Comenzó como a apretarse más la tensión. Ya había ocurrido una especie de preámbulo, malentendido. El canciller Álvarez, en el Consejo de Seguridad, pronunció un discurso que yo lo vi en YouTube y lo quise oír,
totalmente para ver si realmente su contenido era válido. Y efectivamente quedé satisfecho, diciendo el desastre que existe y el peligro nuestro. Y habló de las pandillas criminales. Y dijo que se estaban acercando a la frontera y que se corría el riesgo de que hubiera un desbordamiento. Se acababa de publicar que 50.000 personas fueron desalojadas de una comunidad cercana a Puerto Príncipe en base a crueldades, a ametrallamiento y muerte. La desalojan, la desesperan y la dejan el camino, República Dominicana. El canciller hizo una presentación realmente interesante, pero el ministro de las Fuerzas Armadas, que es el que está llevando la dirección del control militar de frontera, reaccionó y dijo, no, las pandillas están lejos, está todo asegurado. Es una respuesta militar interesante, porque lo que quiso enviar fue un mensaje de seguridad, que la gente no fuera a entender que el canciller decía eso porque ya estábamos invadidos o por ser invadidos en días o en horas. Yo creo que fue interesante. No fue una contradicción preocupante. Pero el presidente, ya con el desprecio que trató a Amnistía y a las propias Naciones Unidas, sin decírselo, porque debió de ser un poco más severo, debe ser, y decirle, pero Amnistía, los números de ONU indican que ahí se han cometido 25.000 asesinatos. Y esa es la gente que está controlando este territorio. ¿Qué es lo que usted piensa que nosotros tenemos que hacer? Defendernos, prepararnos. No lo hizo, pero le vio en términos muy severos, pero con comedimiento. Lo mandó a la porra, a este fresco de Amnistía, que como ACNUR viven, son los tentáculos del pulpo. Ese ACNUR tan nefasto que ha sido, que incluso capitaneó hace unos años el desastre nuestro y nos sometió a juicios internacionales horribles. Éramos el apartheid del Caribe, una cosa terrible. Pero pensando en eso, llegan dos de mis hijos. Primero, Pelegrín. Y me dice, papá, yo preparé una declaración de prensa a nombre de la fuerza, porque él es el vocero formal y vicepresidente ejecutivo en funciones, porque yo estoy retirado hace muchos años, en relación a esta cuestión que hay de las marchas y los problemas. Bueno, le digo, ajá, y tú tienes, no, la voy a declarar mañana a la prensa en el local. Así lo hizo. En la noche me llevó un documento. Lo leí. Un documento magnífico. Declaración Pública FNP Pelegrín Castillo Semán. Y le dije, cuando lo leí, le dije, yo comparto contigo todos esos criterios, todas esas medidas por emprender. Y te felicito. Lo que él no sabía era, porque yo no se lo dije, que lo iba a traer al programa. Porque el programa tiene una
un seguimiento interesantísimo, especialmente en la diáspora, los hermanos que viven en el exterior, que son tan consecuentes y tan buenos patriotas, que viven con su patria en el pecho y aquí. Digo, no, yo voy a leer parte, porque es muy larga, de tus declaraciones, que son las declaraciones del partido, para que el público de aquí, de la respuesta y del exterior, vea cuál es la posición nuestra. La Fuerza Nacional Progresista, por medio de su vicepresidente y vocero institucional, Pelegrín Castillo Semán, ante el agravamiento de la guerra civil de baja intensidad que se verifica en Haití, contando con la complicidad retorcida y el cínico apoyo de poderosos actores foráneos, con el evidente propósito de que se escale y desborde abruptamente las fronteras de Haití, la isla y la región Gran Caribe, formulamos con toda responsabilidad los siguientes planteamientos y propuestas de iniciativas legales y acción ciudadana. 1. Anunciamos que radicaremos próximamente una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en relación a una trama criminal compleja y de alta inteligencia contra la paz y la estabilidad en la isla de Santo Domingo y la región del Caribe. Dicha trama involucra a la comisión de crímenes de terrorismo contra población civil indefensa y desarmada en Haití, crímenes de traslado forzado de poblaciones dentro y fuera de Haití, crímenes de agresión encubierta e insidiosa, tanto contra la integridad territorial y demográfica del Estado Dominicano como la paz y la estabilidad regional, así como crímenes contra la seguridad exterior e interior del Estado Dominicano, previsto en los artículos 75 y 76 del Código Penal Dominicano. Vamos a solicitar que se investigue especialmente la denuncia precisa que el año pasado formulara el actual secretario de Estado, Marco Rubio, de los Estados Unidos, entonces en su condición de senador de los Estados Unidos, y cita, sobre planes de sectores radicales de la administración Biden, con el apoyo de la Amnistía Internacional, para provocar en un momento el traslado forzado de 3 millones de haitianos hacia el territorio dominicano. Marcos Rubio, entonces senador de los Estados Unidos de Norteamérica, actualmente subsecretario de Estado. 2. Formulamos responsablemente un llamado de atención al gobierno norteamericano que encabeza el presidente Donald Trump acerca de las gravísimas consecuencias que tendría para la paz y la estabilidad de todo el continente permitir que la crisis de Haití se escale y desordene fronteras, desestabilizando inicialmente a República Dominicana. Si hay una nación poderosa que debería tener claro por sus experiencias en el mundo los graves peligros planteados por un Estado fallido, que a la vez constituye una nación emblemática, debería ser Estados Unidos de Norteamérica. Y más, cuando dicho Estado fallido,
se encuentra ubicado en la tercera frontera geopolítica, en un momento histórico en que se desarrolla una guerra mundial híbrida de cuarta generación. Ese señalamiento es más válido si se toma en cuenta que en Haití está más presente que nunca el crimen organizado transnacional y que existe además una alarmante concentración de armas sofisticadas, municiones y explosivos, equipos de comunicación modernos, mercenarios de varios continentes, células yihadistas en desarrollo y los inmensos recursos del narcotráfico regional. Manifestamos en principio nuestro apoyo a las 15 medidas anunciadas por el gobierno del presidente Abinader, la mayoría de las cuales se fundamentan en el Pacto Nacional para Políticas Públicas de Estado en relación a la crisis de Haití, suscrito en octubre de 2024, a la vez que anunciamos que ya formulamos propuestas concretas de cómo mejorar la ejecución de ese programa de acción, que debería ser seguido de un esfuerzo de dar a conocer a todo el pueblo dominicano y a los pueblos del mundo las posiciones del Estado dominicano en procura de una solución seria y permanente a la crisis haitiana en Haití, más allá de las organizaciones internacionales como la ONU y la OEA, que de muchas maneras han demostrado con su lamentable récord de fracasos e ineficiencias que son más parte del problema que de la solución. Advertimos con ánimo constructivo que si el Pacto de Nación se hubiera empezado a ejecutar en forma constante tras su firma, la posición de República Dominicana fuera en la actualidad más fuerte y segura. Reiteramos la necesidad de que se tome en cuenta la propuesta más abarcadora contenida en el anteproyecto de ley que depositamos en manos de los diputados Elías Wessing, Eugenio Cedeño y el senador Ramón Rogelio Genao. Es una pieza muy importante esto. Es larga. Dije que solo leería alguna de sus partes. Reclamamos al Ministerio de Interior y Policía prohibir la marcha provocación convocada para el 27 de abril por la organización de agentes extranjeros denominado Reconocido, con el respaldo de grupos y actores que lamentablemente responden a agendas e intereses de gobiernos y sectores de la región que han probado ser hostiles a los intereses nacionales y al actual gobierno, como son el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y los grupos narcoguerrilleros colombianos. Dicha prohibición procede por ser esa convocatoria inconstitucional conforme al artículo 25 de la Constitución de la República, ya que los extranjeros no pueden participar en actividades políticas, mucho menos para oponerse a decisiones de los poderes públicos, como la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13. Asimismo, advertimos que esa manifestación responde a los planes de desestabilización antes señalados y que permitirá solo
Permitirla solo contribuiría a sentar un peligroso precedente que en el actual contexto continuará la evidente tendencia insurreccional de sectores haitianos en República Dominicana, estimulado por poderes foráneos. Reclamamos con carácter de urgencia la adopción de las siguientes medidas. Entonces describe las medidas. Muy interesante el documento. Oigan, ¿por dónde vamos? Mandando a la Procuraduría General de la República, mediante denuncias puestas, a investigar cuáles son las características de las actividades de esos organismos internacionales y de esos grupos que andan dándole apoyo, ONG y esas cosas, contra la paz nacional y contra la integridad territorial nuestra. No es sencillo, pero este es Pelegrín. Los siguientes ordinales son enjundiosos, como todo lo que él produce. Él es un estudioso, pidiendo cosas que hacer y recomienda al gobierno y reprende lo que debe reprender y es justo y es modesto. Ahí dice, sin principalías, sin que nadie intente utilizar esa lucha nacional, de los dominicanos unidos defendiendo su supervivencia, que son principales, que son fundamentales. Todos tienen su papel a respetar y no hay por qué reñirse, pero muy bien escrito todo. Él me dijo que la va a publicar en extenso para que el público pueda ver cuál es la posición de nuestro partido y es básicamente los criterios de su presidente ejecutivo en funciones. Precisamente, no puedo dejar de mencionar algo que no se puede poner de lado, se debe reconocer. La marcha del 24 de abril de la orden, antigua orden, numerosa, bien abanderada, buenos mensajes. Y esto nosotros, especialmente yo y mi hijo Vinicio, que ha seguido muy bien el curso del papel de esa organización, lo celebramos. Ordenada, masiva y conceptuosa. Pero la parte más delicada, una convocatoria de su líder Vázquez, no sé su nombre, lo he perdido, un joven, a las 6 de la mañana en el Parque Independencia, porque vamos a defender, ¿qué? La marcha del 27 que fuera autorizada, donde participan organizaciones de haitianos, fundamentalmente. Yo creo que hasta la propia organización de sembradores de caña, que siempre fue tan pacífica y reclamaba pago de salario, aumento de salario y pago de deuda. No, está metida en la revolución. Van para el altar de la patria. El nombre de la República del 24 de abril. Dios mío. La República que el 24 de abril del 65 celebrara, que celebrara ahora, que se
plantó para defender su independencia y que se lució mundialmente frente a la intervención militar extranjera. En nombre de eso es que vienen esos haitianos supuestamente investidos de la dominicanidad, a nombre de aquella gloria, hacer esto. En el altar de la patria, donde descansan los restos de los padres de la patria. Un argumento que yo pienso que es más convincente que cualquier tipo de argumento jurídico. Y mire que los jurídicos son poderosos para que esa marcha no se pueda dar. La Constitución y el Código Penal que describe esa acción como crimen. Sancionado, lo vamos a ver ahora, por 30 años sin atenuantes. En los niveles de rigor del incendio voluntario, no tiene circunstancias atenuantes. Para los extranjeros y para los dominicanos que le presten complicidad. Ustedes están oyendo. Eso es grave. Pero el otro hijo, Juárez Víctor Castillo Semán, bueno, abogado, formidable, consistente, estudioso, litigante de primer orden, muy bien. Lo he notado en sus correos, que me los lee con frecuencia, muy activo en la defensa de nuestra patria. Le he llegado a decir, pero no me digas que tú vas a seguir el curso que emprendió tu padre, que dejó de ser abogado de los tribunales de la República para terminar por sentirse porque no tiene mandato, más bien abogado de la República. Se fue para la política y la defensa nacional, tu papá. Tú vas a hacer lo mismo, no puede. La oficina está ya sobre 125 años. Sí, no, cerca de 125 años. Y están todos los nietos y están todos los abogados. Hay que tutelarlos, ayudarlos a despegar. Entre ellos hay muy, muy buenos prospectos. Bueno, me dijo, yo, papá, le voy a mandar los Twitter que yo he escrito ahora. Atención, país y presidente Abinader, Juárez Víctor Castillo. Como la manifestación marcha de los haitianos, en su casi totalidad ilegales y obviamente extranjeros, han anunciado, pretenden realizar para este domingo 27 de abril, es política. Está terminantemente y claramente prohibida por el artículo 25 del numeral 1 de nuestra Constitución, por lo que jamás puede autorizarse ni permitirse. Artículo 25, ordinal 1. Vamos a ver. Entre abogados te vea, y más con esos encargos. Dios santo. Dice la Constitución: régimen de extranjería. Régimen de extranjería. Artículo 25. Régimen de extranjería. Extranjeros y extranjeras
tienen en la República Dominicana los mismos derechos y deberes que los nacionales, con las excepciones y limitaciones que establecen esta Constitución y las leyes. En consecuencia, Ordinal 1, que es el que impide, no pueden participar en actividades políticas en el territorio nacional, salvo para el ejercicio del derecho al sufragio de su país de origen. El único derecho, la única manifestación política que le está permitida al extranjero aquí es votar por los candidatos de su país. No puede hacerlo de otro modo. Eso, dicho aquí, seguido por las demás argumentaciones que hace sobre el artículo 76 del Código Penal. Ay Dios, oigan, crímenes y delitos contra la cosa pública, crímenes y delitos contra la seguridad del Estado, crímenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado. Artículo 76. Aquí va. Toda persona que desde el territorio de la República se ponga o trate de ponerse de acuerdo con estados extranjeros, personas extranjeras, para tratar de que se emprenda alguna guerra contra la República o contra el gobierno que la representa, o que se le hostilice en alguna forma, o que contra las disposiciones del gobierno se merecerá de cualquier disposición del gobierno o se oponga a cualquier disposición del gobierno. En la vida del Estado, en cualquier institución del mismo, a que se preste ayuda para dictar fines, será entregado, castigado con la pena de 30 años de reclusión mayor. La sentencia, la sanción susodicha alcanza a todos los dominicanos que desarrollen las actuaciones mencionadas, aunque ellos se realice desde territorio extranjero. Óigame, escúcheme que tuve dificultad para leerla porque es una copia un tanto borrosa. He querido a los dos hijos hacerle un tanto de justicia y me siento muy honrado y satisfecho de lo que han venido haciendo, con mucho concepto, mucha responsabilidad y un enorme sentimiento patriótico. Están en la causa de la defensa de su patria. Yo como padre ya
en los confines de la vida. No puedo ponerme de espalda a eso, ni silenciarlo. Por eso, a ustedes les explico. Quise leer parte solo porque esa de Juárez tiene 3 Twitter que son primores, explicando el artículo. Yo lo leí con dificultad. Y ahora que me dejé esta barba, complaciendo a mis nietos, que el Viernes Santo me hicieron una especie de huelga, en una reunión familiar, porque todos me pedían que me dejara la barba. Y yo les decía, y si se pone blanca, no me va a acercar mucho al siglo. No, pues déjesela, bueno. Pero de aquí, gracias a Dios intacto, le he rendido ese homenaje sencillo, intrafamiliar. Y espero de ustedes, amigos generosos de la respuesta, que atiendan esas alarmas que son valiosas, sinceras y de absoluta buena fe. Hemos terminado, agotado el tiempo del programa y nos sentimos satisfechos. Rogamos a Dios nuestro Señor que ilumine los caminos que nos toca recorrer, que elimine los abrojos que nos puedan detener y le dé paz, libertad a esta República Dominicana. Saben ustedes, amigos, que estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo, por su canal 33 de Claro, en nuestra versión central. Que asimismo, Teleimpacto, por sus canales 52 de Claro, 22 del cable, nos reproduce a partir de las 12 del mediodía y a las 9 de la noche. Que asimismo estaremos en YouTube ya elevado a partir de las 12 del mediodía de este domingo. Esperando estar con ustedes el próximo fin de semana en otra nueva entrega de su respuesta, si Dios quiere. Muchas gracias y hasta entonces.